Estamos en Pasaporte Internacional y antes quiero compartirles algunos comentarios que nos han hecho llegar algunos de nuestros televidentes. Compatio 94 dice: nos quejamos de cómo tratan a nuestros migrantes en Estados Unidos, pero nosotros hacemos lo mismo con los del sur. Sasasa, arroba Sasasa, buen programa, saludos, acabo de empezar. Arroba, comenzar de nuevo, todos los gabachos son migrantes, a los cheroquis que eran originarios de esas tierras los exterminaron, ahora de que se quejan. Les comentaba en el corte que siento que hay esquemas, hay patrones, hay mucha información tergiversada que de repente sería oportuno precisar, sobre todo cuando estamos hablando de dos situaciones que de repente en la información que se maneja en los medios por la velocidad con la que es tratada no se puede especificar. Migración es una cuestión y trata de personas es otra. De repente parece que se tocan, pero de hecho uno es factor, ¿no?, que puede contribuir a la otra, pero no necesariamente es lo mismo. Nos quieren ayudar a entender este universo de dos fenómenos igual de graves en el fondo, pero obviamente tienen diferente tratamiento y son cuestiones distintas. ¿Las mujeres primero? ¿O el secretario primero? ¿Quién quiere? Claro que sí. Qué bueno que haces esa diferenciación, Mario, porque en México tenemos un marco jurídico y las autoridades, el gobierno federal, debemos de ceñirnos a él. Nuestro marco jurídico en materia penal nos establece dos delitos. Uno es el tráfico de personas y otro es la trata de personas. La trata de personas puede ser un delito en el cual las personas pueda ser un factor de vulnerabilidad el que sean víctimas de trata. ¿Qué significa esto? Que la situación de migración irregular, de migración indocumentada, cuando las personas incluso utilizan para emigrar a algún traficante conocido en algunos lugares como pollero, como coyote, esto las puede poner en una situación de riesgo, en la que no lleguen al lugar que les prometieron y que las capten para ser utilizadas a través de la explotación con el delito de trata de personas. Entonces son dos figuras delictivas que pueden estar pueden presentar muchas similitudes, sin embargo cada una tiene su marco jurídico y sus aspectos muy diferentes. Y la trata de personas hoy por hoy es un delito que está situado en el ámbito internacional y que además es un delito que representa la suma de la violación de todos los derechos humanos, y que pues lo estaremos comentando porque debemos socialmente de entenderlo para ayudar a prevenirlo y combatirlo. Claro. Sí, Mario, es importante tomar en consideración que el migrante por sí mismo no es un delincuente, es una persona que está buscando para sí y para sus familiares mejores condiciones de vida, mejores condiciones económicas, que lo llevan a desplazarse de su lugar de origen y a buscar otro lugar donde pueda encontrar lo que está buscando. Ese caminar por Centroamérica, por México, por los Estados Unidos, lo coloca en una situación de vulnerabilidad. Es decir, cuando se le agota el dinero, cuando se le agotan sus posibilidades de seguir caminando, en algunas ocasiones lo llevan por sí mismo a cometer algunos actos delictivos, pero también los coloca en una situación donde otros, aprovechándose de su situación, los obligan a hacer lo que ellos no quieren. Mientras están caminando, mientras que son migrantes, pudiéramos estar hablando de un tráfico de personas, como bien nos explicaba Elvira. Pero en el momento en que se convierten en víctimas de otros, que los obligan a hacer lo que ellos no quieren, a cambio de que estos otros obtengan algún beneficio económico o físico, en ese momento se convierten en víctimas de trata de personas. Es importante que distingamos los dos aspectos, que aunque están íntimamente ligados, tienen su diferencia conceptual. Maestro. Gracias, Mario. Pues bien, como bien dicen mis compañeros, efectivamente estamos hablando de dos delitos ya bien diferenciados. Es importante considerar que la trata de personas es un delito hacia la persona en sí, hacia el ser humano. La trata de personas se ha considerado en este momento como la esclavitud moderna. Ajá. Y el tráfico de personas es un delito contra el Estado. ¿Sí? Esa es la diferencia muy importante que tenemos
que tomar en cuenta. Asimismo, podemos considerar que el tráfico, cuando las personas están siendo trasladadas de un lugar a otro, también pueden ser víctimas de trata. Por lo regular, los últimos datos que tenemos efectivamente marcan esa situación. Ellos consideran a los polleros como sus protectores, a los coyotes los consideran como una persona de tradición, que ya los pasan de un lugar a otro, y en ese momento ellos pueden caer en las redes de estas tratas de personas, de esta nueva delincuencia organizada especializada en la trata de personas. Es muy importante considerar que ya no solamente los delitos de trata de personas se están dando a través de la delincuencia organizada. Hay personas, ya tenemos casos documentados en la Ciudad de México que se han dedicado exactamente a extorsionar a la persona, a coaccionarla para tratarla, ya sea laboralmente o a partir de su cuerpo. Esto sería trata. En el caso de este delito contra el Estado, allí tendríamos que enfocar lo que hemos visto que está pasando con estos migrantes a bordo de la mal famosa bestia, este tren que viene desde Chiapas y sube hasta el norte de la República, pasando por algunos lugares en donde se han reportado este secuestro masivo, entre comillas, porque es por grupos o por algunos individuos, de migrantes. ¿Eso sería tráfico o trata? ¿En dónde lo tendríamos que ubicar para entender de qué estamos hablando? Porque finalmente es lo que más es el más visible, lo estamos viendo muy frecuentemente, por lo menos consignado en las noticias. ¿Ese cuál sería específicamente, trata o tráfico? Bueno, pues lo que sucede es esto: cuando ellos van camino a otro lugar y solicitan la ayuda de un pollero exactamente para dirigirse hacia los Estados Unidos, en este caso, lo que ellos están de acuerdo, ¿sí? Hacen un acuerdo con el traficante. Cuando las personas son tratadas es exactamente cuando las coaccionan, ¿sí? Cuando en ese momento de coacción, en ese momento comienza la trata de personas. Esa esclavitud moderna en la que hablamos. Una coacción, ¿sí? Que tú tomes a la persona, que la cosifiques y que tú mismo la esclavices para que ya sea la explote sexualmente o laboralmente, o todo lo demás. Sí, cuando una persona decide ir a otro país, cruzar las fronteras, ya se ha dicho, eso no representa un delito, la persona no está cometiendo un delito. Si bien es cierto, puede estar cometiendo una falta administrativa al entrar a otro país sin la documentación autorizada por las autoridades competentes. Sin embargo, quien comete el delito en el tráfico de personas es el traficante, ¿sí? Esta persona que recibe una cantidad de dinero por llevar a otro país, por ayudarla a cruzar las fronteras, por cualquier, como dices, por el tren, por agua, cruzando el cerco en las fronteras, por cualquier medio. Sin embargo, cuando esta persona es reclutada, es solicitada, es enganchada para efecto de, a través de la fuerza, del uso de la violencia, de amenazas, incluso a través de medios muy sutiles que utilizan los tratantes, como incluso el enamoramiento, el casarse con sus víctimas, el tener hijos con ellas para obligarlas a someterse a formas de explotación, que puede ser la explotación sexual, que pueden ser trabajos o servicios forzados, ahí ya estamos hablando de trata. Pues puede ser que una persona inicie trasladándose a otro país para efecto de trabajar, de superarse, de mandar dinero a su familia, pero en ese traslado se encuentra un tratante y la empieza a someter, la empieza a coaccionar. Ahí es cuando puede convertirse en víctima de trata de personas. Sí, es importante señalar, digo, si pudiéramos simplificar de alguna manera, la trata es cuando una persona obtiene un beneficio económico o físico en contra de la voluntad de otra. Entonces, podemos hablar de la trata sexual, la explotación sexual de una persona, la trata laboral, cuando a una persona en condiciones inhumanas se le obliga a trabajar por una paga que no corresponde o la tienen en condiciones que no son propias de un ser humano, o el caso de los niños que se explotan para obtener pornografía infantil en contra de la voluntad de ellos y de sus padres,
hay quienes obtienen un beneficio de ellos. También se puede considerar como trata el caso de personas que se les explota para obtener órganos o algunos de sus tejidos en contra de su voluntad. No es la misma la persona que voluntariamente va a donar sangre que aquella que se le tiene esclavizada para estarle constantemente retirando sangre en beneficio de otros. Todas este tipo de conductas donde en contra de la voluntad de las personas otra la explota, como ya decía bien Elvira, ya sea por la fuerza o con engaños o con conductas sutiles donde la víctima a veces ni siquiera se da cuenta que está siendo explotada, nos lleva al fenómeno de trata, que muy ligado al tema que en estos momentos estamos platicando de migración, nos da oportunidad esta noche de comentarlo con todas las personas que nos están viendo y generar algunas líneas muy importantes que nos van a permitir identificar cuando hay trata, que nos van a ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a no incurrir en estas conductas, y si tenemos la oportunidad, pues hablaremos más adelante de lo que se está haciendo para prevenir y atacar este delito de trata. Claro que sí vamos a tocar estos temas y otros, por supuesto, porque hay que entender estos principios fundamentales para saber de qué están hablando, qué es a lo que se refieren los noticiarios cuando nos están tratando de explicar algún acontecimiento y que tiene todas estas aristas, porque tendríamos que aprender a descifrarlo y sobre todo, una vez entendiéndolo en la terminología correcta, podemos entonces darle rumbo a la información precisa y formar esta masa crítica de la que siempre hemos hablado en Pasaporte Internacional. Vamos a ir a un corte, regresamos precisamente a Pasaporte Internacional, no sin antes les recuerdo, todos los medios de comunicación van a aparecer en su pantalla, nos interesa mucho su opinión, sus comentarios y por supuesto trataremos de darle causa a cada uno de ellos. Regresamos.